once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. Del Puente a la Alameda, un programa patrocinado por Fundación Unicaja. Can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pasado 15 días y el segundo programa del mes de noviembre, pues hemos esperado para el último día del mes, pues hacérselo llegar a todas y a todos los que nos seguís del Puente a la Alameda, desde la Peña Perchelera, pleno corazón del Perchel. ¿Cuántas historias? Este año cumple 53 aniversarios, 53 años. Si nos tuvieran que contar la gente que ha pasado por aquí, la historia de este barrio tan malagueño y tan castizo que ha ido perdiendo su identidad, aunque todavía quedan algunas viviendas y todavía queda gente arraigada aquí en el Perchel. Y la Peña Perchelera, pues la verdad que es uno de esos sitios, puntos de encuentro de todos los que aman y quieren al Perchel. Hoy vamos a hablar y hemos elegido 3 temas así para empezar, porque sé que hay más, pero no creo que nos dé tiempo. Vamos a hablar, porque tenemos que recordar, hace 36 años, en el año 1989, en noviembre, la que cayó, la del Pulpo aquí en Málaga. Esa inundación era una de las más graves, como les digo, hace 36 años. Vamos a comentar dónde estábamos cada uno de nosotros y vamos a hacer un poco de recuerdo con imágenes que irán ustedes viendo de esas graves inundaciones que se llevaron, creo recordar que fueron 6 muertos. Pero bueno, era la gota fría, ahora ya no es la gota fría, ahora ha cambiado y la bautizan con otro nombre. Vamos a hablar también de algo que es muy importante, la exposición sobre Guerreros Trachas en la aduana, en el Museo de Málaga. ¿Y por qué? Porque tenemos a uno de los que se han metido ahí y se han enfrascado en que eso sea precioso y que llegue al corazón de toda la gente que la visite. Y luego, pues yo creo que vamos a hablar también largo y tendido con nuestro ilustre invitado. Él nos puede hablar de muchas cosas, porque él es coleccionista de arte, políglota, pero tiene mucha experiencia como veterano de guerra en las tropas de la ONU en Bosnia, y la verdad que su familia está muy arraigada siempre con la creación y la historia de la Costa del Sol. Así que con todo eso os invitamos a que nos sigáis y a que disfrutéis de ello. Mariano Vergara, bienvenido. Bien hallado, Paco. Javier Alegre, bienvenido. Igualmente, Paco, muchas gracias. Paco González. Muy buenas. Y Manolo Olmedo. Encantado de estar nuevamente aquí. Y nuestro invitado Carlos Bauer, bienvenido. Encantado, Paco, muchas gracias. Y Mariano, empecemos. ¿Qué podemos decir de nuestro invitado? Uf. Tú que eres muy te gusta mucho cuando van a presentar a alguien, sacan las cosas bonitas y buenas. Bueno, es que de Carlos es difícil sacar, lo digo en serio, sacar nada malo. Yo no lo conozco hace mucho tiempo, pero en el tiempo que lo conozco hemos llegado a tener una amistad muy sólida, en tener una gran confianza el uno en el otro. Y Carlos es una persona que cuando dice que va a hacer una cosa, la hace, lo cual no es frecuente. Tiene, por un lado, la dureza que le ha dado el haber sido veterano de guerra y veterano de una guerra tan espantosa como la desintegración de la antigua Yugoslavia en todas las repúblicas que hoy en día son independientes. Él estuvo en las tropas de Naciones Unidas, pero previamente había sido guardia civil aquí en España y militar. Y entonces esa dureza la compensa con una extraordinaria bondad, una extraordinaria ternura, un producto seguramente de su
educación en infancia y adolescencia al lado de una señora extraordinaria que fue una de las promotoras de la Costa del Sol, una señora alemana, que construyó la urbanización La Perla de Benalmádena, y que, bueno, pues aparte de empresaria, pues era coleccionista de arte, y él se crió muy unido a ella. La señora era alemana, se llamaba Rosa Bauer, y bueno, en definitiva, que yo estoy muy contento de que la vida nos haya encontrado. Yo también. Y luego ya ahora, cuando él empieza a hablar, pues se irá viendo Y nos dará pie a el preguntar valor de muchas su cosas. palabra. Cuando Carlos da su palabra, se cumple. Cuando, ya decía antes, cuando él dice voy a hacer eso, lo hace. O cuando te dice te voy a ayudar, te ayuda. Y cuando te dice no puedo ayudarte, es que no puede ayudarte. Bueno, Está claro. Bueno, ¿qué os parece si evocamos un poco? Está hace un año de la Dana de Valencia, pero hace 36 años de que sufrimos nosotros la gota fría. Ahora se le llama Dana, no sé por qué, pero son los nombres conforme van pasando los años. Fue quizá una de las tragedias que creo que todos vivimos en su momento, en el que 6 personas perdieron la vida. Más de 2.000 personas fueron evacuadas desde los polígonos, y afloró esos días la solidaridad del pueblo malagueño, que como siempre somos de los más solidarios que pueda haber en el mundo. ¿Qué recordáis de ese día y de esa lluvia? A ver, Manolo, don Manuel. ¿dónde andabas tú? Pues yo me ganaba entonces el pan en la gerencia de urbanismo, en el momento que empezó a llegar a la zona de Carranque, donde estaban las oficinas, un caudal de agua de color marrón que tenía como 40 o 50 centímetros de altura. Pues cogí las botas de agua y me fui a la calle con una cámara y empecé a hacer fotografías de todo lo que estaba ocurriendo. El entonces concejal, ya desaparecido, me dijo que estaba chalao cuando, antes de salir, le comenté: lo que está pasando en Málaga ahora mismo es un problema del ejército. Es decir, que solo lo podrá arreglar el ejército. Y así fue. El ejército tardó 6 días en llegar. Bueno, primero, perdón, te tildó un poco menos que de loco, de exagerado. Sí, no, o de... chalao fue la palabra. Chalao. Fue la palabra, sí. El ejército tardó en llegar 6 días porque en una circunstancia como la que estábamos viviendo, pues nadie sabía lo que había que hacer. Esa era la... Pero claro, a los concejales, sea el partido que sea, pues no se les educa para poder dirigir la salida de una crisis como la que vivimos, que es mutatis mutandis lo que acaba de pasar en Valencia hace un año, ¿no? Una tragedia la de Valencia y una tragedia como la de Málaga, que fueron 12 víctimas mortales, 12. Y en 4 o 5 ocasiones pues me pilló muy cerquita del asunto, ¿no? El ejército llegó y ya con esto concluyo, pues a mí el entonces alcalde, que no le pilló en Málaga aquella crisis porque estaba en Japón con el presidente de la Junta gestionando el futuro PTA, el Parque Tecnológico, pues el alcalde de Málaga me nombró director de la crisis y tuve que organizar el despliegue de 1.500 militares y 1.500 paisanos para que se pudiera atender todas las diferentes afecciones que sufrió la ciudad, pues prácticamente entre Torremolinos y el Rincón de la Victoria. Y esa fue la tragedia. La verdad que quizás lo más trágico es como los daños, ¿no? Se cuantificaron en 50.000 millones de pesetas, lo que ahora sería unos 300 millones de euros. Parece, pero vaya palos, ¿no? A la economía y a todo. Ahí los seguros tuvieron que funcionar. No sé, Javier. Yo estaba precisamente en
en mi despacho. Había venido creo que de Marbella. Y estábamos preparando temas, trabajando en el despacho, en el pasaje Esperanto, teníamos el despacho. La delegación de GESA, que ya no existe, General Europea de Seguros, que solo hacía asistencia en viaje, que se vendía en bloques. Asistencia en viaje en aquella época era una novedad, nadie contrataba eso, era muy difícil hacía asistencia en viaje y riesgos industriales. O sea, teníamos un montón de empresas aseguradas, y entonces tuvimos que preparar todo un sistema con los peritos del consorcio, todo un sistema de evaluación de los daños con el consorcio de compensación de seguros, y a todos estos clientes, todos estos asegurados que venían por nuestra parte, ¿no? Que fue un trabajo también arduo. Lo que sí, esto, Paco, como tú describías, es la primera vez que yo veo, bueno, es la segunda vez, pues yo conocí de referencia la primera inundación de Valencia. Pero aquí es la primera vez que en vivo pues no podíamos salir. O sea, empezó a caer granizo, venía agua, y resulta que iba subiendo el nivel por esta misma zona, en esta rotonda que hay aquí frente al Corte Inglés. Ahí veíamos, era la primera vez que veía flotar los coches. O sea, no los contenedores que eran metálicos en aquella época. Los contenedores, pero también los coches. Como que flotan aquí en el sitio teóricamente seguro, ¿no? Aquello fue impresionante. Estuvimos, bueno, todo ese día de gestión, y luego pues los días sucesivos con reuniones con peritos del consorcio, acompañándolos a los sitios. Era desalentador, o sea, lo que había pasado era desalentador. Sí es verdad que se notó una reacción sin gobierno inicial ninguno, solidaria. La gente no sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero todo el que consideraba que podía ayudar, de algún modo, pues ayudaba, ¿no? Y hubo viviendas, pero sobre todo el tema de los dos polígonos industriales que había entonces fue verdaderamente impresionante, ¿no? Yo lo que pienso, y lo hemos traído hoy a hablar de ello, es Málaga puede en un momento determinado, con este cambio climático, sufrir tanta lluvia como sucedió en ese año. Y desde entonces ahora seguimos teniendo el mismo peligro, que el Guadalhorce se desborde, que el río Campanilla se desborde, porque no se ha hecho nada de infraestructura. Perdona, Paco. No vayamos a basar la cuestión en el cambio climático, porque entonces entramos dentro de una filosofía que no es. O sea, hay variaciones climáticas, pero ha habido desde los neandertales hasta ahora. De hecho, Roma conquista, hace el imperio porque pueden hacerlo andando, porque cogen una época amable de climatología. Y luego se vuelve a coger otra época amable de climatología a partir del siglo XV, a finales del siglo XV, donde se puede navegar con cierta seguridad, se puede trasladar tropas, viandas y enseres y tal. Y eso va cambiando, ahora ha vuelto a cambiar, pero que se puede repetir. El concepto, yo te rogaría que tengamos cuidado con él, porque no es el cambio climático que lo hemos... No, es que varía por diversas razones, ¿eh? Bueno, si varía por diversas razones, evidentemente, en Málaga tiene muchas zonas inundadas. Málaga está apuntada, tal y como está diseñada, apuntada naturalmente otra vez a que le toque la tómbola, claro que sí. No sé, Paco, desde tú como arquitecto, últimamente se están haciendo las cosas para evitar una posible catástrofe con el Guadalmedina y... Bueno, el tema del río Guadalmedina, que Manolo también conoce muy exhaustivamente,
se está intentando regular a base del control de la presa, de tener el control de la presa que permita que en una avenida de este tipo pueda estar más vacía y pueda recoger el agua. Yo creo que son soluciones provisionales, por decirlo de alguna forma, si queremos realmente disponer de ese cauce, ¿no?, para esos proyectos urbanos que se plantean y esa especie de anhelo que hay de resolver ese espacio como un espacio urbano vividero, ¿no? Yo creo que mientras exista una mínima expresión de peligro, no va a ser absorbido por la ciudad como un sitio de estancia, ¿no? A nadie se le ocurre dejar a sus hijos sueltos por allí mientras exista ese peligro, ¿no? Entonces, tal vez las soluciones deban ser más drásticas, ¿no? Las soluciones que también se han planteado muchas veces, que antiguamente eran las de desvío, ¿no?, hacia el oeste, pues seguramente la solución de desvío sea mediante un túnel hacia el este, ¿no?, hacia la playa del Peñón del Cuervo, ¿no?, que se ha planteado muchas veces. Las demás soluciones pues son equilibrios, pero equilibrios que pueden ser inestables, sobre todo si queremos transformar ese espacio en un espacio vividero, un espacio de estancia. Como un espacio de alivio, pues bien, si queremos mantenerlo como un espacio natural, pues bien, pero siempre la incertidumbre está ahí. Eso está claro. Mariano, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, yo de esto tengo la opinión que he aprendido de Manolo, que creo que es quien debe hablar de esto. Estoy de acuerdo con lo que dice Paco. Aparentemente lo que se ha hecho y lo que se pueda hacer en un futuro próximo, según estamos viendo, parecen soluciones provisionales, ¿no? Sí, tenemos la orografía que tenemos y tenemos el clima que tenemos, y ambos unidos pueden provocar un desastre en cualquier momento. Que aparezca una dana, o como la llamen, dentro de 5 meses o de 3 años, pues la llamarán de otra manera. Pero el problema sigue siendo el mismo, pienso yo, para Manolo. Así es. El problema gravísimo es que tenemos una presa que está prácticamente en el propio casco urbano de nuestra ciudad, una presa que por su construcción reúne todas las papeletas para una nueva catástrofe, igual que la hubo en Tous, en Valencia, el año 1982. Y esa presa, al ser de escollera, si un día no es capaz de embalsar con la rapidez y el volumen que pudiera provocar una gran crecida del río Guadalmedina, esa crecida rebasaría la presa y la destruiría. Por eso, la solución ideal es un desvío del río hacia, en este caso, hacia Levante, como ya se proyectó el año 2000 por última vez con una empresa de ingeniería de Sevilla, Ayesa, que hizo un magnífico trabajo con un gran ingeniero de camino, que es José Luis Manzanares. Pero el problema es que hace un año, con motivo de la Dana de Valencia, que también tuvo algún coletazo en nuestra ciudad, pues la presa del Limonero estuvo a punto de un repique. Toda presa tiene como un lavabo, pues tiene un tapón por el que se va el agua. Y si ese tapón no se puede quitar, puede rebosar ese lavabo si no es suficiente la abertura que suelen tener los lavabos en la parte superior, que es un aliviadero. ¿Qué pasa? Que estamos en una situación de gravísimo riesgo. Ayer mismo tuve ocasión de hablar nuevamente del asunto en la económica
Y para el mes de enero, si Dios quiere, pues se organizará por parte de la Academia de Ciencias una jornada de debate sobre la presa del Limonero. Hay una cuestión que es fundamental, el tema de lo económico, ¿no? En Valencia los daños se han evaluado aproximadamente en entre 14 y 15.000 millones de euros. ¿Cuánto vale una vida humana? Porque en Valencia han sido 229 personas que han perdido la vida. ¿Cuánto vale eso? En Málaga fueron 12 víctimas mortales, pero lo que había que hacer como consecuencia de aquella gran riada que vivimos a lo largo de 29 días, fue prácticamente un mes, desde el martes 14 de noviembre hasta el día 8 de enero, que fue la Inmaculada Concepción, en la que vino por cuarta vez el cuarto tercio de Ronda a sacar las castañas del fuego. Sí, porque fueron me parece tres riadas seguidas, ¿no? Exactamente, porque fueron sucesivas gotas frías las que se encargaron de, en fin. Bueno, y cuando éramos jóvenes o pequeños, Sí. Más jóvenes, perdón. Más jóvenes, eso es. Yo recuerdo más de una vez Sí, en el que no podíamos ir al 78, colegio porque la comunicación con el palo Era cada se cortaba. 6 meses, cada 6 años. Cada 6 años. En el arroyo Jabonero se llegaba hasta arriba y se... Hay una foto Y se muy inundaba. bonita, y la foto es un tranvía volcado Sí. en el puente del Arroyo del Limonar, Sí. junto a la delegación Pero, del sí. gobierno, ¿no? Entonces 18 de julio. 18 de julio. Exactamente. Pero claro, en la época más oprobiosa del franquismo, Valencia, el año 57-58, tuvo también aproximadamente casi 100 víctimas mortales, pero claro, llegó el franquismo y con eso se pudo resolver definitivamente el Desviando problema el Turia. del Turia. Desviando el Turia. Que ahora Que, pretendían volver a desviarlo para meterlo otra vez por la ciudad. en fin, como se dice en Málaga, hay gente para todo. Hay gente ¿verdad? pa' todo. Pero no acaba aquí el problema de nuestra ciudad. El río Guadalhorce tiene un puente, que es el puente de la Azucarera, que se compone de dos obras. Una, la que se hizo hace 30-35 años, que está muy bien, y la otra, la que se hizo el año 1869. Esta obra de 1869 sufrió la destrucción de dos de los arcos, de los vanos de avenida, a los 2 años de ser inaugurado. Es decir, que ya entonces se calculó mal. Hoy la situación es que por el puente viejo de la Azucarera solo pueden pasar 700 metros cúbicos por segundo, pero pueden venir 4.000. ¿Qué pasa? Que el día menos pensado volverá a cortarse la Nacional 340 a la altura de la Azucarera, y así lleva, pues, desde tiempo inmemorial. Esperemos que busque soluciones. Carlos, tú que eres el más joven de todos. El más joven. ¿Qué hacías tú ese día? Sin ¿Qué duda. recuerdas? Pero yo era un muchacho de 18 años vendiendo inmobiliaria, vendiendo timesharing, que creo que os acordáis, eso era fraude piramidal. Yo no lo sabía, evidentemente, pero se hacía y se vendía, porque tenías que trabajar. Pero a colación, y además Manolo me lo ha puesto votando casi, no se habla mucho del tema humano. Tema humano, y me voy a referir. En España tenemos un concepto del ya se verá, del ya veremos, y claro, cuando escucho medidas eventuales con algo que no puede venir tan dramático, asusta. Si lo piensas, asusta. Medidas eventuales siempre asusta. El término eventual siempre asusta, porque es como no darle la importancia a lo mejor que realmente tiene crítica. Yo esa inundación no la viví, pero sí he vivido otras catástrofes. Viescas, por ejemplo. Viescas lo viví entero, lo viví completamente entero. 100 y pico de víctimas. Exactamente. Y semanas después seguíamos rescatando cadáveres porque el asfalto se levantó y volvió a bajar. Y al bajar atrapó cadáveres. Entonces, semanas después seguíamos sacando cadáveres. Viescas está igual. Yo he estado hace poco y está igual. O sea, el río está igual de sucio. Está todo igual, completamente lleno de caña, lleno de árboles. Cada vez que hay
una riada, porque las hay permanentemente de nieve, del deshielo, se llena siempre. Lo que pasa, bueno, se hicieron unas obras, pero siempre se llena y ya no hay un camping, con lo cual, bueno, esa solución más o menos la hicimos. Y en Málaga, yo lo recuerdo perfectamente, al tiempo seguimos igual. Creo que no se ha hecho nada ingenierilmente, o sea, sí se han hecho cosas a nivel ingeniero, pero el pensamiento malagueño sigue igual. Ya veremos, a verlas venir, y seguimos construyendo y ya veremos. Y es a nivel genérico y a nivel nacional, a nivel español, el ya veremos. Y el ya veremos en este caso es muy dramático, se ha visto en Valencia. Es la provisionalidad estable. De hecho, es decir, todo es provisional, ya es que veremos. el término provisional es como el término eventual. A mí me asusta porque claro, digo, pero queda estable. Es decir, pero profesionalmente. In eternum hasta que vuelve hasta que vuelve. a pasar. Pero es que de Valencia hablamos de lo político ahora mismo, no estamos hablando del tema humano y del tema catástrofe, de esos miles de millones de euros. Eso no se ha tocado. Viescas es Cataluña o Aragón. No, Viescas Aragón. Es Aragón. Entre Sabiñán y Gorizaca. El Alto Aragón. Hubo un camping y el camping se lo iba a enterar, la riada. Sí, eso me acuerdo, pero No fue me acuerdo dramático. dónde. Y están otras crisis, fuera de España también, y en España, en Yugoslavia evidentemente, y al final los conceptos son los mismos. Bueno, ha pasado porque ha tenido que pasar, ¿no? No ha pasado porque ha tenido que pasar. Ni Valencia ha pasado porque tenía que pasar, ni ese caso Málaga pasó porque tenía que pasar. Históricamente puede pasar, pero si ponemos los medios para que pase, claro. Y ese concepto nuestro de, bueno, ya... Bueno, está de Dios, está de Dios. Está de Dios, está de Dios. Y nosotros aquí, pues... Sí, pero el lado humano se sufre una barbaridad. Y España ha sufrido mucho. Lo que pasa es que somos de esa forma de ser, pero España ha sufrido. Ver morir tanta gente nuestra, sentimentalmente a España la asumió en una crisis de la que no se habla. Bueno, de la que esos niños, esos jóvenes de valencianos no van a curarse, te lo aseguro. Pero perdona, no se habla. Una interrupción, Carlos. Yo pienso siempre. Cuando pasan estas cosas, cuando sale el tema de esto que has hablado, ha hablado Manolo del peligro que tiene la prensa y tal. Oye, Holanda no tenía que existir. No, sin duda. Lo que pasa es que existe porque se han empeñado en hacer un sistema de presas, diques y canales para que todo ese llano exista. Pero Holanda, en realidad, de una manera natural, tenía que ser una inundación o una inundación permanente. Y no lo es. Holanda no se inunda nunca, nada. ¿Por qué? Pues porque están encima del mantenimiento, de la creación. Es decir, pero constantemente. Constantemente. Bueno, pero lo que demuestra que el hombre se impone a las tragedias de la naturaleza si quiere. Porque los ingenieros dicen que se puede hacer todo. En todo caso, permitidme un último apunte por mi parte. Málaga tiene dos presas muy casi dentro de lo que es el territorio urbano. Una es la presa del Limonero y la otra es la presa de Casasola, que es la que pretende regular el río Campanilla. Pues bien, ambas presas tienen ese desagüe de fondo que se abre en cuanto se produce una avenida para que el agua vaya saliendo reguladamente. Pues bien, esos desagües de fondo en la presa de Casasola se han atorado y la presa no pudo contener toda el agua que venía, que rebasó la coronación. Lo que pasa es que esa presa es de hormigón armado, con lo cual el daño pues no fue como el daño que podría ocurrir si alguna vez el Guadalmedina rebosa la presa del Limonero. El riesgo es gravísimo, pero la probabilidad de que ocurra ese riesgo es indeterminada. Teóricamente se han aplicado procedimientos estadísticos, pero bueno, según esa estadística, si yo me como 20 huevos fritos, pues la verdad es que cada uno de nosotros se ha tomado 2. Esa es la historia, ¿no? Y el riesgo gravísimo en el que está la ciudad de Málaga, pues exigiría de los poderes públicos que actuasen inmediatamente. Yo no quiero ser alarmista, no quiero leerle la cartilla a nadie, pero es que esa es la evidencia que tenemos. Y esa evidencia se ha vuelto a demostrar hace un año con el atoro de los desagües de fondo. El tema es muy serio. Y aquí están nuestros políticos
que son los que deberían afrontar. Pero, y esto, como hemos hablado tú y yo más de una vez, dura desde Cánovas. Bueno, la primera inundación de la que hay constancia historiada es del año 1192, en época musulmana. Me refiero al proyecto de arreglar esto. El primer proyecto se diseñó en el año 1721 por un ingeniero militar que se llamaba Jorge Próspero Berbón, que fue el que creó el Cuerpo de Ingenieros Militares en España, y fue la consecuencia de la gravísima inundación del año 1661. Es decir, 70 años después de aquella gravísima inundación, se dice que hubo más de 1000 víctimas mortales, se hace el primer proyecto de desvío hacia Poniente, que después Cánovas lo impulsa con un proyecto de un gran ingeniero malagueño de adopción, José María de Sancha, cuyo nombre lleva pues uno de los paseos más bonitos que hay en nuestra ciudad. Es que a lo mejor si no hubieran asesinado a Cánovas, sí, a lo mejor le hubiera dado tiempo a... Posiblemente. Pero vamos, hay unos versos que se referían a Cánovas, que hablaba del despego de la ciudad de Cánovas hacia esta gran figura de la historia, no solo de Málaga, de la historia de España, ¿no? Sí. Cánovas, de su ingenio con la miel, decía en todas partes muy formal que aunque en Málaga vio la luz vital, nunca hizo en su tierra un buen papel. Cuando Cánovas es asesinado, el día 8 de agosto de 1897, al día siguiente, domingo, el ayuntamiento acuerda, entre otras cosas, erigirle una estatua y colocar una gran lápida en el salón de sesiones. La estatua tardó 78 años en levantarse y la lápida se colocó 109 años después. Y esto es lo que tenemos. Qué barbaridad. Así, bueno, hoy, ¿por qué comentamos el tema de las inundaciones? Porque el otro día, bicheando por ahí, vi que estas llamadas danas ahora puede, en un momento determinado, en el mes, ahora cuando llegue el invierno, de descargar muy fuerte en Málaga. Y yo decía, bueno, vamos a volver a vivir la tragedia y todo lo que sucedió. Pues sí, es posible. Si llueve más de la cuenta, seguro que la vamos a tener que vivir. Pues queríamos refrescar la memoria. La Costa del Sol. Vamos a hablar un poquito de nuestro invitado, de Carlos Baue. A ver, cuéntanos, porque realmente tu familia tiene mucho que ver con el proyecto y el nombre Costa del Sol. Aunque por ahí se dice que Paco Sanz fue el que realmente sacó el nombre de la Costa del Sol. Paco Sancarriga. Sancarriga. Sí, y creo que se popularizó más cuando Carlota Alessandri empezó a hacer las cosas aquí, y realmente eso es lo que le dio vida a la Costa del Sol, ¿no, Carlos? Mi abuela llegó en el año 47 a Torremolinos. Después de la Guerra Mundial se quedó sin nada. Tuvo a mi madre la dejó con meses al cuidado de unos familiares en Múnich, porque ella se quedó completamente sola. Su marido, mi abuelo, o el padre de mi madre, murió en un campo de concentración en el último año de la guerra. Ellos fueron a Polonia, escapando de los rusos, bajaron otra vez hacia Múnich y ahí lo apresaron y ahí lo mataron. Entonces ella vino sola completamente. Vino sola y aquí conoció a un señor del que se enamoró, personaje maravilloso para mí, maravilloso, al que todos consideramos nuestro abuelo en casa, que era Guillermo Pauls. Guillermo Pauls era de estos personajes completamente novelesco, alemán, pero doble nacionalidad, argentina, de los que en esa época todavía, de esa época viajaban a Argentina un par de veces al año, en aviones de esos maravillosos bimotores, que existe todavía en el aeropuerto. Tengo muchas fotos de él. Un personaje, ya te digo, novelesco. Se enamoró de él. Y entre los dos construyeron o levantaron el primer restaurante de Torremolinos, que era La Perlilla, que posteriormente fue el Tinas, durante muchos años, ¿no? Entonces mi abuela, pues evidentemente atrajo todas las personalidades, no solamente alemanas, ahora os contaré un detalle, sino casi mundiales a Torremolinos, ¿no? Pues tenía entre ella y en ese caso ya su marido ya
Guillermo Pauls, pues conocen a muchísima gente. Él viajaba muchísimo, mi abuela también. Mi abuela era una persona muy conocida en Alemania, con muchas amistades y con muchos conocidos, ¿no? Entonces, entre los dos trajeron muchos conocidos, actores alemanes de esa época, actores americanos, mucha gente. Y construyeron la Perlilla. Al tiempo levantaron también la Parada, que está un poco más adelante, en Montemar. Ellos vivían en calle Cauce, después en calle San Miguel, donde está Gómez ahora, ese era nuestro edificio, ahí vivíamos nosotros. Posteriormente compró una finca en Coín y se dedicó al cuidado y a la cría de gallinas, cosas que tenía mi abuela, extrañas, y abrió la primera boutique en Marbella, la Plaza de las Flores, en el 57. Se llamaba Brigitte, muy conocida en esa época también. Ella vivía, imaginaros, vivía en el Hotel El Fuerte, era su lugar de residencia. O sea, en el hotel, vivía en un hotel. Y entre ella y su marido, sobre todo Guillermo Pauls, con Alfonso de Lohe, que eran compañeros de clase del internado, pues él le buscó los terrenos al príncipe de Lohe y pues levantó el Marbella Club. Posteriormente el príncipe de Rudy y todo. Pues el conde Rudy, perdón, y todo. Eso fue el conde Rudy, que cada vez que me lo he encontrado hace poco a él en el Marbella Club, se emociona, ya está muy mayor, se emociona cuando recuerda sobre todo a mi abuelo y a mi abuela, ¿no? Porque eran grandes amigos suyos. Él era más joven, mucho más joven, y era pues personaje, ¿no? Un personaje, Rudy. Un total personaje, está ya muy mayor y da pena cuando lo ves, ¿no? Con lo que ha sido, ¿no? Con lo que ha sido y la historia que ha tenido, ¿no? El libro es maravilloso, lo leí hace poco, me lo dejaron, maravilloso. Yo no conocía parte de su vida. El libro lo conozco. Sí, lo sé, y no conocía parte de su vida, me parecen fascinantes. De hecho, mi abuela aparece en algunas fotos en el Marbella Club antiguo, ¿no? Y bueno, pues María Luisa de Prusia, su mujer, es... Pues esas personas de esa época que ya, por desgracia, no existen sus hijos, sus nietos... Eso... Más de una vez lo hemos hablado. Sí, lo sé. Y de hecho, de la Costa del Sol. Y de hecho empecé, yo escribo algo, y de hecho empecé también a escribir un poquito sobre la Perlilla, el inicio de la Perlilla, ¿no? De ahí viene el nombre de la Perla, organización de la Perla, que ella posteriormente, junto con don Ángel de la Riva Resines, el padre del fallecido don Ángel de la Riva, hace 2 semanas, pues levantaron la Perla. Levantaron la Perla en una época en la que, tú lo sabes por tu padre, pues era maravilloso y construían y levantaban. Entonces, claro, ellos conocían mucha gente, se trajeron mucha gente, sobre todo nórdicos, alemanes, fueron los primeros nórdicos en venir, comprar grandes chalés, grandes terrenos. Y bueno, pues una mujer que... había, perdona Carlos, aquí había un ambiente cosmopolita, internacional, que no había en Madrid. No había en Madrid. Os voy a contar lo que se acercaba un poco era Barcelona, pero lo que había en esa época era brutal. Yo tengo cientos de fotos, Mariano Vergara las ha visto algunas. Mi abuela siempre me contaba, él se lo contaba una anécdota. Más que anécdota es, para la gente de mi edad, es una enseñanza, porque además yo he tenido la historia viva al lado mía. Ella falleció con casi 100 años, perfectamente, se pintaba sus uñas todavía, con casi 100 años, era una señora. Para mí lo que es el término señora, que todos creo que estamos de acuerdo. Me decía, en mi restaurante, que hoy sería imposible, porque ya también estaba muy actualizada a toda la historia actual, estaba ella muy en el ajo. O sea, ella no se perdía nada, ella siempre estaba viendo las noticias, leyendo sus periódicos, algo que me encantaba verlo, leyendo el periódico con esa tranquilidad y esa parsimonia acá, doblando las hojas y estirando las hojas, me parecía maravilloso con 90 y pico años. En una mesa podían juntarse bebiendo mucho vino, espías alemanes, falangistas, comunistas escondidos, judíos, ingleses, americanos. Iba el señor Perón, que ahora ya se pueden contar esas cosas porque ya pues ha fallecido hace mucho tiempo y se pueden contar, pero iba con Evita, de ahí viene el pueblo Evita, de Benalmádena, por ejemplo. Y mi abuela, esa anécdota siempre se la cuenta Mariano, y me hace muchísima gracia, él también, con su acento alemán decía: este hombre no me gustaba nada. Hablaba así un poquito como actriz alemana, ¿no? Ella para eso era muy teatrera. Mira con ojos lascivos a tu madre. O sea, Perón miraba con ojos lascivos a mi madre, que en esa época tenía 14 años, 15 años, ¿no? Bueno, es que Perón era un elemento. Claro, entonces era un elemento, y mi abuela no lo soportaba, era amigo de mi abuelo, pero ella no lo soportaba. Y además le gustaban las menores. Claro, mi madre tenía 14 años. Mi madre en esa época... Yo le comenté algo por encima también a Mariano Vergara, que tengo una colección de más de 47 cintas de Super 8, de entre el año 50 y el año 57, que me las han querido hasta comprar, porque son Super 8 espectaculares, de Semana Santa, de Reyes, de festividades, de rocíos, en Torremolinos. Una vez le enseñé a alguien
Y me dijo, es alucinante porque estoy viendo gente, o soy hijo y nieto de personas que no hemos conocido, no hemos visto en imágenes. Y tú las tienes imágenes, porque en esa época nadie tenía una cámara Super 8, pero ella sí lo tenía, y ella grababa todo. Imágenes en el aeropuerto de Málaga, de ese momento de mi abuelo tomando una cerveza antes de coger el vuelo, con esas sombrillas que tenía el aeropuerto de Málaga, los aviones a pie de pista. Con el chalet aquel que era Claro. Con las bugambilas en un chalet. No, era un chalet maravilloso. Eran iguales el de Málaga. Lo importante era la base del rompedizo. La base era más importante que el aeropuerto Y comercial. ahora te cuento algo del general del comandante Maroto. La avenida se llama Comandante Maroto. Sí. Bueno, tengo una maravillosa serie de fotografías de una juerga, porque no se puede decir de otra forma, con mi abuelo, y mi abuelo con la gorra de plato de almirante, de general, con comandante Maroto, y de juerga él completamente vestido de almirante, y una juerga con muchos militares en esa época, mucha gente con curas y tal, en una fiesta en su casa, ¿no? Fotos maravillosas, que dices, qué época, ¿no? Qué época para mí, también tan novelesca y tan Eso maravillosa. habría que meterle mano, ¿eh? Ya, ella estuvo en Turquía, lo saben, en Estambul, en los años 30, Guapísima, sola. maravillosa. mujer sola, en Estambul en los años 30. También Turquía en esa época era aliada, ¿no? Y no era la Turquía de ahora, tengámoslo claro, ¿no? Era otra Suiza, era como Beirut, que también estuve allí, era una Suiza. Entonces los occidentales estaban mucho más tranquilos, mucho más seguros. Una mujer de poco más de 30 años, sola. Bueno, pues una señora de la que aprendes, y de la que soy lo que soy, como la gran presentación de Mariano que me ha hecho antes, soy lo que soy ahora, porque aprendes muchas cosas. Del arte, ella era una grandísima aficionada, sobre todo al barroco español, y una gran amante, y mi casa es testigo de ello, ¿no? En mi casa pues tenemos todo lo que ella con los años pudo acumular, ¿no? Ella era expertizadora también de barroco español, y bueno, pues Tiene piezas del barroco español maravillosas. maravillosas. Una biblioteca estupenda de la que, bueno, es grandioso decir que naces con una biblioteca en casa, pero es cierto, tienes una biblioteca en casa de la que te puedes surtir y puedes, pues imagínate, ¿no? Con obras alemanas, pues de finales del 19, cientos de libros. Y ya está, como presentación de mi abuela, y creo que tu pregunta, Paco, era de la Costa del Sol. Bueno, me he liado un poco y me he extendido un poco. No, está bien. Pero es que esa base es la que Esa construyó era, esa época, Costa del Sol. no solo más Torremolinos, Marbella. Aquí os traigo una documentación que os la voy a enseñar, si queréis, uno a uno, de personajes muy conocidos de la época pidiéndole terrenos a mi abuelo, desde Nueva York, la zona de Zahara de los Atunes, Cádiz, zonas de Málaga y Torremolinos, y Benalmádena, que dices, ¿en serio? Pues tengo los planos ahí, los precios de las casas, búscame esta casa para esta persona, yo te lo mando. O sea, unos, si me permitís, tejemanejes inmobiliarios de la época, y dices, Dios, o sea, ¿en serio? Y de personajes que a día de hoy ya se puede hablar, porque a ver, evidentemente son para mí históricos, muertos, pero claro, no todo el mundo lo entiende como yo personalmente lo entiendo. Perdona, Ves los Carlos. nombres y dices, cuidado con... Carlos, perdona un inciso, hablando de cuando has recorrido, por qué venía, quién había en Conil de la Frontera, en el centro había una finca, en el centro de lo que es Conil, bueno, está el pueblo, que entras con el arco, entrabas, ahora parece Nueva York, Conil, entras y había una finca muy grande que era de los Lacerda. Ahí estaba el príncipe burgués escondido, que ahí estuvo hasta que se murió, que decía, ¿no? Porque oficialmente había desaparecido, que era el dueño el yerno de Mussolini, y no, está desaparecido, no, estaba en la frontera, el hombre viviendo lo mejor posible en aquella época, que era una delicia de pueblecito y de tal. Es un completo, para mí, orgullo, evidentemente, como familiar, pero es una cosa que intento trasladar a mi hija, por ejemplo, a la gente joven o la gente que no ha conocido esa época. Yo sí la he mamado enormemente, porque yo la he tenido en mi casa. Mi casa siempre era un punto de reunión de muchísima gente, después de artistas, de músicos, hasta sus casi últimos años. Ella siempre, sus martes era obligado el bridge, jugaba las cartas y era obligado, y venían señoras que, bueno, pues alguna de ellas también era bastante conocida o viudas de personajes bastante conocidos, ¿no? Mi urbanización vivió gente muy conocida también en esa época, políticos y sobre todo militares, ¿no? Entonces, bueno, pues ves el Torremolinos posterior, que yo con los años pues terminé trabajando allí, ¿no?
y conoces y entiendes muchas cosas. Ella era íntima amiga del marido de Elena Laverón, del que no se conoce dónde tiene toda su colección, porque la cedió al Ayuntamiento de Torremolinos, y creo que a día de hoy no se conoce. Seara. Creo que a día de hoy no se conoce dónde está la colección. La mayor colección de arte sacro Yo creo que, español. no sé si es que no lo han recogido nunca. Porque, Hay un catálogo, es que hay un catálogo. Bueno, sí, pero que no está... que Elena tiene en su maravillosa casa una colección espléndida en el jardín y otra en una nave que tiene allí. Pero suya, de Elena Ladrón. Sí. Pero me refiero a la de su marido. Ella es viuda de un gran coleccionista alemán. No se conoce dónde está la obra. Y es la mayor, casi mundial, de arte sacro. Y no se conoce. De hecho existe un catálogo, pero ¿dónde está la obra? No se sabe. Claro, eran personajes... Yo creo recordar que tengo ese catálogo que me lo regaló Elena. Pues imagínate. Creo recordar que lo tengo. Búscalo, míralo, y es espectacular lo que puedes encontrar allí. Espectacular. Es espectacular. Sí. Y no se sabe dónde está. Entonces, pues como eso todo. Pues hubo gente que era de fuera, que creyeron en España. Muchos dicen, no es que le ayudaron a estar... Se podían haber ido perfectamente a Estados Unidos o a otros sitios, pero prefirieron quedarse aquí en España. Ya no solo porque estaban tranquilos políticamente, que también, sino porque, a ver, España les ofrecía algo que, sobre todo Torremolinos, la Costa del Sol, que era espectacular. Y ellos creyeron, de hecho siguen creyendo. Con todo lo que le estamos vapuleando y lo estamos tratando tan mal, es así, al extranjero, el inversor extranjero, ellos siguen creyendo. Es pieza de caza ahora. Claro. Un inversor de fuera o uno que venga es una pieza de caza. Entonces, esos términos tan despectivos de guiri, ahora mismo es pieza de verdad, es que cuando han hecho tanto, ¿no? A ver, yo soy medio alemán, medio español, ¿no? Yo tengo mi corazón dividido, aunque soy militar español y soy 100% en eso español, pero han hecho mucho y siguen haciendo y siguen creyendo, pero le estamos vapuleando. Oye, y un tema que me interesa muchísimo, y el tiempo está corriendo. Yugoslavia. ¿Perdón? Yugoslavia. Fuimos la primera unidad. Yo estuve en Belgrado al año siguiente del bombardeo de la OTAN desde el Adriático. Sí. Con la bomba de racimo. Fue un bombardeo selectivo, de manera que allí lo que estaba destruido eran los edificios que había que destruir, no los dos de al lado. Pero, según tú me has contado, la guerra fuera de Belgrado, que era la capital de Yugoslavia, fue otra cosa totalmente diferente, otra cosa espantosa. Brutal. Se juntaron muchos aspectos. Yo en un tiempo pensé, fíjate que voy a decir una cosa que puede escandalizar a más de uno, pero y el tiempo no me ha quitado la razón. Lo único que separa la situación de España con esta historia de las comunidades autónomas que se han tomado ya algunas de ellas auténtico odio, es que nosotros no tenemos el problema de la religión, de la diferencia de religiones. Todavía. Eso es, todavía. Y eso creo que lo hablamos tú y yo una vez, hace tiempo. Yo he escrito un pequeño libro que estoy a la espera de terminar y editar, en el que todos los capítulos son hechos reales, que además acompaño con fotografía. Eso me lo dijeron a mí en una comisaría de policía. Yo hacía la seguridad del que era en ese momento ministro Serra, y nos tocó hacer la seguridad en pleno Ramadán, en una comisaría bosnia de Mostar, y un policía bosnio me lo dijo, dice, esto mismo, porque me contó todo el inicio, fue maravilloso, porque de primera mano me contó cómo de un lunes a un martes, compañeros policías, ese martes yo te buscaba a ti, tú me buscabas a mí para darte muerte. Al día siguiente ser compañeros, policías. Al siguiente yo salía a la calle y tú también para buscarnos. De un día para otro. Algo que dices demencial, pero fue así. Y él me dijo claramente, eso te va a ocurrir en tu país de aquí a unos años. Digo, imposible. Pero imposible porque en España no tenemos ni un problema religioso, que lo tenéis, ni un problema racial, que lo tenéis. Tenemos un problema de territorialidades, nacionalidades. Sí, lo tenemos, estamos hablando del año 94. Todavía moría mucha gente a manos de ETA, por ejemplo. Pero no, hombre, no, por favor. Bueno, pues no tenemos un problema racial ni religioso, pero se están dando, creo, las bases para ello.
están dando las Poco a poco, las bases para ello, poco a poco se están dando. Mira, hay un detalle rápido, que es una cuñita. Hay un detalle que a mí me ha llamado la atención toda esta semana, porque lo he leído un par de veces, lo he leyendo. Digo, coño, esto no encaja. Ahora mismo el sitio de España más peligroso, más inundado de musulmanes es Cataluña. Y lo de Cataluña ya tienen un problema por aquella gran idea que tuvieron los de CiU de decir, y Pujol, que fue el primero que empezó a hacerlo, y decir, oye, en vez de que vengan gente de fuera o de Granada o de América o de Sudamérica. Sí, pero eso como rebote ha provocado el que actualmente seguramente el segundo partido más votado será Alianza Catalana. El caso es que bueno, yo ya lo he vivido, pues yo trabajaba para una mutua de accidentes de trabajo de la Seguridad Social que nació en Reus, y la sede la teníamos en Reus. Reus es muy peculiar, es la Avellana, el Bermú, y yo decía, ¿por qué la mutua está en Reus y no en Tarragona? Porque allí nació. Allí el puerto de Reus es Tarragona. O sea, cuando los de Reus dicen vamos a la playa o al puerto de Reus, que es Tarragona, es una cosa esta. Bueno, dicho esto, en el Ramadán pues teníamos a lo mejor pues, viajes muy frecuentes, convenciones, pues llevaba toda la territorial de Andalucía. Te daba un poco de miedo, porque tú veías cómo iban saliendo con sus chilabas, con sus atuendos, iban saliendo, invaden las calles. Hay mezquitas como los bares en España, en cada esquina hay una mezquita, un lugar. Y entonces, claro, los otros hacían como que no veían, ¿no? Los catalanes hacían como que no, pero ha llegado un momento que ven. De hecho, son los mozos de escuadra los que hace pocos días, unos incidentes, un asesinato, no sé qué tal, han decidido publicar la nacionalidad del delincuente. Como han hecho los vascos. Y los vascos, que son otros, que se los han comido, porque los vascos son muy poquitos, de estar todo el día en la iglesia y a las órdenes de la AMA, y estar en la iglesia antes de salir a poner la bomba, iban primero a la iglesia y luego tal, pero ahora se han dado cuenta que han dicho, ojo, que esto no sobrepasa. Y entonces son los primeros que se han atrevido. Curiosamente, el Ministerio del Interior no les ha dicho ni esta boca es mía, que no se le ocurra a un guardia civil o a un policía nacional porque le cae la del pulpo. Permíteme, creo que tendríamos que tenerlo claro. No es la religión ni es la raza el problema, es la utilización que se va a hacer, que se está haciendo ya, de esa raza y de esa religión. Claro. Se está haciendo una utilización completamente dirigida, pero absolutamente dirigida. Yo ya puedo hablar, yo estoy completamente retirado, yo me retiré de Guardia Civil y se pueden hablar muchas cosas ya, y las puedo hablar libremente, pero la policía está completamente de pie y de manos atadas. Absolutamente de pie y de manos. Y es frustrante. Ahí está el puerto de Barbate. Me lo has quitado, Manuel. Por ejemplo. Yo creo que después de lo de Barbate, todos estos están entrando en la cárcel a gran velocidad. Una unidad como era la mía, o sea, una unidad como es el GAR, que no es una unidad cualquiera, y en la que le maten a 2 de sus miembros de esa forma. Eso no puede ser. Quitar el Oconsur, que era un freno. El Oconsur, que lo conozco muy bien también. Oconsur. Yo lo conocía muy bien, tengo compañeros que de hecho eran pilotos de esos aviones. Y un servidor también. Y eran maravillosos, y eran número 1. Y resulta que se pasean por el Guadalquivir ahora, y la base está en Coria yéndose. Pero hombre, esto es... Además armados con armas de guerra. Claro. Porque es lo que tú dices, la utilización de... Lo que pasa que esto corre el peligro que le pasa a los romanos con los godos, ¿no? Es decir, yo traigo mercenarios, yo traigo ayuda, yo traigo tal, pero
Bueno, la guerra Llega un momento que te quitan. Hablando de lo que me has preguntado, la guerra de Yugoslavia empezó así. Te quitan. Se utilizó, la guerra de Yugoslavia se utilizó la raza, la religión y las nacionalidades. O sea, Yugoslavia se creó de una forma torticera completamente. Yugoslavia no tenía que haberse creado nunca. O sea, no tiene absolutamente nada que ver un bosnio, un serbio, un croata, un serbo-croata, un albano kosovo. Bueno, eso, perdón, fue también una consecuencia de la brutal intervención, y lo digo abiertamente, brutal, del presidente Wilson después de la Primera Guerra Mundial, que aplicó el principio de las nacionalidades, destruyó los imperios de Europa y sacó 30 naciones nuevas que, mientras que estaban bajo la corona del Imperio Austrohúngaro, más o menos se soportaban, porque además podían hablar en sus idiomas, podían rezar a quien le diera la gana y tal y cual. Como ya vino el disparate monumental de empezar a hablar del imperialismo y otras ignorancias históricas, pues el imperio saltó por los aires y ahora, a vivir que son 2 días, todos los países quedaron en manos de sátrapitas. Es decir, lo que pasaría aquí si esto saltara por los aires. Además, conoces a las facciones y tienes una cosa muy clara cuando conoces a las 3 facciones. Yo conocí a las 3. Porque aquí te vendían, en Occidente te vendían una historia, ¿no? Acerca de los bosnios, croatas, eran gente muy educada y eran progermánicos, y Alemania los apoyaba, los bosnios, pues, pobrecitos y tal, y los serios súper malos. Sí. Eran los 3 muy malos. Decir que un tío era malo, es que era bosnio o serbio. Y permití, lo siento mucho porque falleció mucha gente, pero eran los 3 muy malos. Y veías mucha maldad en las 3 facciones, pero mucha maldad. No solamente los serbios hacia los bosnios, los serbios tenían tela, pero es que los bosnios también. Y a ver, yo he estado en intercambio de cadáveres de una facción y de otra, y los tamaños de los cadáveres eran igual, eran pequeñitos, o sea, eran niños, tanto de unos como de otros, o sea, es que les daba exactamente igual. Los croatas, eso lo pongo en mi libro también. A nuestro paso, hicieron. Pero nuestro paso, tú imagínate en Bosnia, los primeros días de llegar nosotros, año 93, imagínate, o sea, al inicio, eso era todavía. Ellos nos saludaron, de hecho, cuando llegamos, nos saludaron con varios disparos de mortero hacia nuestra base. Era maravilloso, claro. Vienes de España, de La Paz, tienes 23 años, 24 años, te acuestas más o menos en esas camas que teníamos, más o menos por llamarlas camas, y escuchabas caer el mortero, que nunca se sabe dónde caes. Escuchas cómo sale, pero nunca la dirección, y eso era su forma de saludar. Bueno, pues a nuestro paso los primeros días, los jóvenes, croatas, jóvenes, nos saludaban con el saludo fascista. Y nos decían viva Franco, a nosotros. Claro, los te quedabas, eran absolutamente... chavales, militares, jóvenes, 23, 24 años, que no hemos vivido muy pequeños con el franquismo, que es un tema que en el ejército, aunque la gente esté muy confundida, no se habla, ni interesa, ni es que en absoluto, te hablo de los años 90, imagínate hoy, pero es que en absoluto, o sea, no sé, eran cosas que ni se... Y además eran los propios mandos militares, que muchos provenían de esa época, o sea, no querían saber nada absolutamente. Sí. Pues te quedabas pasmado con el saludo fascista de los jóvenes y decías tú, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos, no? Y era súper curioso, era mucha vivencia muy curiosa. Una maravillosa, que yo siempre la recuerdo con nostalgia y con mucha risa. A mí me tocó vivir el cambio de ONU a OTAN. De ONU a ISFOR, a Implementation Force, que es fuerza de implementación, que ya el término tiene mandanga, ¿no? Entonces pasamos de un día de dar galletitas y comidas y cuidar, a tener cargadores con los primeros cartuchos, digamos, de fogueo. Al día siguiente, cargadores reales, y ya no dábamos comidas. Y nos tenías que ver a toda una unidad profesional pintando nosotros los vehículos de blanco a verde, con brocha y con cubos de pintura. O sea, tenías que ver esa imagen, era pues una mezcla entre Berlanga y... O sea, era una cosa muy maravillosa, muy curiosa. Los mandos se reían, nosotros nos reíamos en ese ambiente que era tan lamentable, pues que tenías que reír porque es que era una situación casi, no dantesca, pero muy graciosa. Pintando nosotros mismos los vehículos rápidamente, con chorreones de pintura cayendo, y saliendo a la calle, nos quitamos la funda, que llevábamos una funda azul en el casco, y dejábamos la funda militar de la OTAN. Y claro, ya el ciudadano que ayer nos veía como
garante de su seguridad y su paz, pues al día siguiente ya nos veían con otra cara. Entonces eso, para una persona que está viendo la guerra y que está allí, que lleva 3-4 años de guerra, yo creo que fue bastante duro, por nuestra parte bastante frustrante, porque dices, ayer te daba galletas, hoy te la doy de otra forma. Entonces ya podías atacar, ya podías hacer otra serie de cosas que no se hacían previamente, de un día para otro. O sea, imagínate la ciudadanía que nos veía todos los días, de pronto al día siguiente ya de verde, ya con cara el entrecejo y ya con el rictus cambiado, y ya con 3 cargadores metidos, y ya era muy complicado, muy complicado. ¿Tuviste muy complicada. el puente de Mostar? Claro, nosotros los ingenieros lo tiraron, ingenieros españoles, pero lo tiraron por seguridad. No se contó que lo habían tirado, no. Había recibido impacto durante el asedio de Mostar, que fue de lo más espectacular que he visto yo. Yo estuve en Sarajevo también, pero el de Mostar fue algo... ¿Y la biblioteca de Sarajevo? La biblioteca de Sarajevo, tengo fotos, yo estuve en su interior, estaba abierta. A ver, era zona de guerra, pero no había nadie en la calle, pero estaba completamente abierta, destrozada completamente, pero abierta. Que se quemaron, creo que fueron 150.000 volúmenes. O sea, cayeron cenizas durante días y días en toda la ciudad de Sarajevo, ¿no? Era algo espectacular, y yo estuve dentro, conocía la historia de esa biblioteca y conocía lo que se había quemado, y me pareció algo... Te mataron, a mí me dijeron un anciano, que allí te mataron doblemente. Primero te mataban físicamente y después la cultura. Y cuando te matan la cultura, te matan doblemente. Es un asesinato doble. Eso mismo hicieron los franceses del canalla de Bonaparte con la España a partir de 1808. Sí. Destrozar nuestra cultura. Para que te quedes sin cultura. Sin nada. Son la creme de la creme. Claro. Todavía escuchas que mejor nos hubieran invadido los franceses y su educación a los ingleses. Digo, bueno, si no te importa ni uno ni otro, pero bueno, la gente prefiere, no, mejor los franceses, digo. Mejor la ilustración, digo. No sé hasta qué punto, pero se dice, Mariano, no, nos podrían haber invadido con su ilustración. ¿Por qué? De verdad, no. Vamos a dejarlo. Igual que cuando en Sudamérica dicen, ¿por qué no invadieron los españoles en vez de los ingleses? Pues mira, imbécil, porque si hubieran sido los ingleses, tú no existirías. Claro, no estás. Ni una universidad. Una pregunta, Carlos, que es muy desagradable. ¿Me dice sí o no? ¿Es cierto, es verdad, de esto que se está publicando sobre la organización de safaris? Sí. Ya se escuchaba. Te lo digo porque ya pasó en Uganda, que Giscard d'Estaing era uno de los que iba a cazar. En esa época se comentaron muchas cosas y se comentaron algo al respecto. Giscard d'Estaing era francés. Pero norteamericanos. Y masón. E iba a cazar negros en Uganda. Sí, pues se contaba, en ese tiempo, yo estaba en inteligencia militar y se contaba. Ya se hablaba. En Bosnia se organizaban. Y rutas turísticas por zonas que no podías pasar, y muchas cosas. Y muchas historias que han salido después, la utilización del uranio, por ejemplo. Sí. Yo a los 2 años de volver, todo esto lo puedo contar porque ya he pedido permiso, porque yo escribo para la revista del Ejército, y algunos artículos, primero evidentemente pido permiso, si se puede escribir, porque ya han pasado 30 años, se puede escribir. Hubo utilización de uranio, y nosotros tuvimos contacto con zonas de uranio. Yo a los 2 años de volver nos llamaron a una unidad en concreto para hacernos una serie de pruebas. Cada uno estábamos en destinos diferentes. Yo ya estaba en la Guardia Civil, estaba en Ibiza, y a mí me llamaron, que fuera al hospital militar, a hacerme una prueba por uranio. A los 2 años. Entonces, date cuenta que la unidad a la que yo pertenecía, cosas también muy curiosas, yo no pertenecía a un batallón español, como español, pertenecía a un batallón francés. Nuestro jefe era un general francés. Son cosas que, bueno, pues vas entendiendo con el tiempo, ¿no? A mí me rescataron de un accidente que tuvimos con un fallecido. Estuvimos una semana en zona serbia, nos rescató el ejército francés. Y la protección nos la hizo la Legión Extranjera Francesa. De hecho, no, en España no sabía dónde estábamos, porque es que no podíamos estar allí. Claro. Y se contaba, ya termino, un detalle muy curioso. En esos tiempos se contaba que todo podía haberse originado, toda la guerra de los Balcanes, por un detalle muy curioso. La costa de Dalmacia, la costa dálmata, en ese tiempo estaba creciendo de una manera brutal. Y el turismo estaba yéndose allí, empezando a irse allí. Todos los turoperadores estaban fijando ya en toda la costa dálmata y dejaron de fijarse en Italia, en Francia y en España. Se comentaba.
que no interesaba tampoco que Yugoslavia subiera tanto, ni que la costa dálmata subiera tanto. De hecho, los primeros, si me permitís el término un poco feo, pepinazos, se los llevó Dubrovnik, Claro. que era la joya de la corona. Y se lo llevó Dubrovnik, los primeros. Y destrozaron parte de Dubrovnik, que era la joya de la Dalmacia, ¿no? Era la joya de esa costa, ¿no? Dálmata. Pero bueno, se contaba, son cosas que... curiosas, pero que bueno, se contaban. Casualidades. Casualidades de la vida. Cosas curiosas y casualidades. Vamos a ver brevemente una noticia de Fundación Unicaja muy interesante y continuamos para terminar el programa brevemente hablar de la exposición de Guerrero Strachan. Senior TIC aboga por una tecnología humanista ligada a la ética que sitúa a la persona en el centro y que se dirige al bien común y a que nadie quede atrás. Son propósitos que compartimos, por lo que cuando se nos planteó no dudamos en respaldar esta jornada a fin de contribuir a la difusión de dichas ideas y de dar a conocer en Málaga una asociación con esa encomiable aspiración. Tenemos la suerte y la fortuna de acompañar desde el principio y por eso además les tenemos un cariño especial y además por el acompañamiento que hemos hecho por lo que significan, ¿no? Para un sector estratégico como el del emprendimiento, el de la economía tecnológica, un área que resulta fundamental para nuestra institución y que tratamos de alentar desde su base más sensible, que consiste en acompañar las ideas y el talento. Bueno, de nuevo estamos aquí. A ver, Paco, poco tiempo nos va quedando porque la verdad que estábamos tan a gusto con Carlos. Perdón. Que hubiéramos continuado muchísimo tiempo más, pero seguramente, Carlos, te invitaremos que vengas en otra ocasión. Muchas gracias. Porque hay muchas cosas que es interesante contarlas y que la gente lo sepa. La exposición que ofrece una visión completa de toda la trayectoria y del contexto histórico en el que desarrolló su actividad Guerrero Strachan. La muestra se va a poder visitar hasta marzo del 2026 y bueno, uno de los comisarios pues es nuestro compañero Paco. A ver. Pues sí, es una exposición que organiza el Colegio de Arquitectos en colaboración con el Museo de Málaga en la Aduana, en la que yo formo parte del comisariado junto a Juan José Gutiérrez Blanco, Enrique Bravo y Luis Ruiz Padrón. Bueno, hemos formado un grupo que funciona estupendamente y la exposición está ya abierta desde el jueves 20 y merece la pena, ¿eh? No es que lo diga yo, es que... Yo recibí... No, yo quiero ir y si puede ser contigo. Hasta el 1 de marzo. Sí, recibí Entonces, bueno, pues es una exposición que contextualiza la figura de Guerrero Strachan, que es una persona que todos los conocemos porque conocemos edificios que nos gustan. Algunos sabemos quién es su autor, otros no, simplemente que bueno, pues que hay una serie de edificios en Málaga que como que son muy identitarios de la ciudad, ¿no? Que han dado forma a lo que es la imagen de Málaga, ¿no? Fernando Guerrero Strachan es un arquitecto que pertenece, diríamos que es la pieza central de una saga
que se inicia con su tío Eduardo Strachan, que es el autor de los edificios de la calle Larios, entre otros edificios también muy relevantes del final del 19, y él, que es hijo de una hermana de Eduardo, pues empieza a trabajar a principios del siglo XX, la primera década, y tiene una trayectoria, podríamos decir que corta, porque muere con 49 años, habiendo sido ya alcalde de Málaga, entre otras muchas cosas, porque todo lo que se puede hablar, decir que existiese, Fernando Guerrero Strachan formaba parte. Academia de San Telmo, Ateneos, Sociedad Económica de Amigos del País, todo, en todas partes estaba. Arquitecto diocesano, arquitecto provincial, y bueno, pues esa ocasión de ser un arquitecto alcalde también le sirvió para ciertos proyectos que estaban creándose, pues él los impulsó, como el plan de grandes reformas de Benjumea, Wegner, y bueno, pues también el plan de Daniel Rubio y otros proyectos también que estaban preparándose, pues él los impulsó. Eso en su última época como alcalde, pero como arquitecto también hizo grandes obras, como el propio Ayuntamiento de Málaga con su compañero Manuel Rivera, o la iglesia de los jesuitas, en fin, las casas de Félix Sáenz, todos esos edificios que nos gustan, ahí estaba su firma. La exposición, pues como digo, contextualiza en esa ciudad de Málaga de final del 19, que empieza a transformarse en una ciudad no ya industrial, sino porque esa etapa industrial entra en crisis, sino una ciudad comercial, y una ciudad que empieza a orientarse ya también hacia el turismo, con esa puesta encima de la mesa del clima de Málaga y de la ciudad saludable, sitio donde se podía pasar temporadas, y bueno, pues empiezan a desarrollarse los hoteles, el Hotel Miramar, también una pieza suya, ¿no? El Hotel Caleta Palace, bueno, pues todas esas piezas muy, muy singulares. El contenido de la exposición está muy ilustrado, es muy denso, tiene muchas capas de lectura, hay muchísima documentación, se han sacado muchas piezas de los archivos. El archivo histórico municipal pues ha prestado una cantidad de documentos originales estupendos. El archivo diocesano, que tiene cosas muy especiales porque tiene dibujos a lápiz del arquitecto, dibujos de trabajo sobre, por ejemplo, el proyecto del seminario, el edificio del seminario, claro, también es otra pieza suya, que también es suya, que es espléndida. Se ve su forma de trabajar en esos dibujos, pues a la vez que proyecta, calcula con los sistemas clásicos de estática gráfica, calcula los cálculos de los arcos, de los equilibrios vamos, una delicia. Técnicamente también se puede disfrutar. Y bueno, todo, hay memorias de proyectos suyos donde se nos cuenta a través de su palabra cuáles eran sus intereses. Hay momentos en que él empieza a buscar la arquitectura en lo local, en la arquitectura local, basándose en cierto modo en la arquitectura del siglo, de final del XVIII, en la arquitectura del Palacio del Obispo. Le sirve de referencia para crear el pabellón de Málaga en la exposición del 29. Bueno, os estoy contando cosas y podríamos seguir. Hay muchos enseres particulares suyos, la familia también,
se ha volcado y está muy, yo creo que está muy contenta con lo que se ha hecho allí. O sea, que la exposición hay que verla contigo. Su mesa de dibujo, en fin, fotografías, discursos, reconocimientos, homenajes, todo eso que se ha ido coleccionando por parte de la familia, hasta allí retratos. Y luego en el contexto, pues la colaboración también de museos, el Museo de la Aduana, que tiene gran parte de piezas que ilustran, el Museo Sorolla, tenemos dos piezas de Sorolla, algunas conocidas y otras menos conocidas, su mujer en la caleta con su hija, viendo el paisaje. Hay una parte que también que se explica el interés por el paisaje, ¿no? Y por la ciudad con vistas, ¿no? Y luego hay otra pieza muy interesante de Sorolla del Peñón del Cuervo, ¿no? Muy bonita. Muy bonita. Hay mucho de esa evocación del mar, ¿no? que empieza a tener interés en esa época. En fin, una visión de un arquitecto y de una ciudad que en esos momentos se orienta hacia una dirección y que es, diríamos, el embrión de la ciudad moderna que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que desde aquí vamos a invitar a descubrir, ¿no?, este legado del arquitecto malagueño en la sala de exposiciones temporales de Eugenio Chicano del Museo de Málaga, en la Plaza de la Aduana. Allí está abierto de martes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y domingos también. Los domingos a mediodía. Sí. A mediodía se cierra. Y ojo, los lunes, que no vayáis, que los lunes no hay. Los lunes siempre, pero normal, como es normal. Otra cosa que quería decir, es muy bonito el espacio donde se desarrolla, ¿eh? Esa sala de exposiciones Eugenio Chicano, que es muy bonita. Bueno, pues yo creo que hemos conseguido sacarle el máximo rendimiento al espacio, tal vez como homenaje al propio arquitecto. Luce mucho el espacio de esa sala de columnas de la Aduana y lo hemos transformado en una especie de pequeña galería de un museo clásico, con galería central y espacios laterales, al modo de Villanueva, que yo creo que don Fernando estaría muy contento de ver su trabajo allí. Seguro. Pues nada, nos vamos, volvemos ahora en el mes de diciembre para recordar que estaremos cerca de la Navidad. Podemos hablar de las luces, podemos hablar de si Mariano el ambiente de la Navidad le recuerda algo o termina hasta las narices. Hombre, Paco, de las luces, una anécdota rápida. Que cuando llegaba hacia acá, pues estaba oyendo en la radio a un reportero de Canal Sur que estaba en Málaga y estaba entrevistando a viandantes, a transeúntes, que qué le parecían. Están preparando las luces que se inauguran hoy y que además, yo vaya por delante, que a mí el detalle de que haya los medallones con representación del misterio, hemos tardado 20 años de la Natividad, quitarnos el miedo, con esa valentía, ese tal, bueno, pues resulta que le pregunta a un señor y el señor dice lo que acabamos de decir. Dice, mire usted, Paco de la Torre es un tío estupendo porque ha puesto lo que hay que poner, es decir, unos medallones con la Sagrada Familia ahí representada en Navidad, que es lo que queremos todos. Y dice el periodista, el reportero, dice, sí, desde luego, el atrevimiento y la novedad y ser original no tiene límites para estos señores que han montado la luces. Es decir, es original, no se ha visto nunca que en la Navidad tengas que poner un Belén. Y el hombre pues lo ha dicho con todo esto, me imagino que el entrevistado pues quedaría asombrado.
con lo esto. ¿Tenía edad de becario o era Sí, ya...? no, yo creo, lo oía, pero yo creo que... Bueno. vamos, becarios de estos de 30 años, no creo, no. Hasta aquí llegamos. Muy bien. Recordarles y darle las gracias a la peña de Percelera, bueno, pues que nos permitan traer todos los equipos aquí, sentarnos aquí y disfrutar. También disfrutamos mucho viendo la cantidad de fotografías antiguas de la historia de Perchel que hay por toda la peña. Así que gracias, Miguel, gracias, Junta Directiva, por permitirnos que cada 15 días pasemos por vuestra casa. Gracias. Volvemos en diciembre. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew